Estamos iniciando nuestra nueva serie, Caminando hacia Edén, y yo estoy súper emocionado con esta serie y una de nuestras metas, y digo nuestras porque lo dialogué con los ancianos y los diáconos antes y les pedí consejo y bueno, cambiarían algo. Hasta la fecha no me han cambiado nada, entonces nuestra decisión, nuestra meta es regresar a los diseños originales de Dios antes de que el pecado distorsionara todo, y estudiar esas verdades juntos y tal vez a lo más importante, aplicarlos a nuestras vidas. Entonces queremos regresar, vamos a ir de regreso al inicio en nuestras Biblias, a Génesis, el primer libro, capítulo 1, 2 y 3, y vamos a estar estudiando cuáles son las bases que Jesús o Dios puso cuando Él creó todo. Porque antes de la caída, Dios sí estableció principios. Y la verdad es que las vamos a ver y van a pensar, esos son principios sencillos. Pero esos principios sencillos son poderosos. Son verdades que Él puso, que las puso muy claras en las Escrituras. Pero el pecado, Satanás y nuestra carne linda de humanidad ha hecho un buen trabajo en distorsionar lo que fue perfecto desde el principio. Hemos confundido lo que Dios había definido con amor y propósito. Por eso nosotros vamos a tocar temas en los meses que vienen, porque nos va a llevar, vamos a tener 13 semanas ahorita al inicio, vamos a tomar un pequeño break en mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre vamos a retomar el tema de Caminando hacia Edén. Pero ahorita vamos a ver 13 diferentes temas. Algunos de ellos durante el año van a ser temas como la masculinidad, la femeninidad, la sexualidad, el matrimonio, el trabajo, la adoración, la identidad, el propósito. Todos son temas que encontramos en Génesis, pero todos son temas que hoy el mundo no solo cuestiona, sino que rechaza abiertamente. Y vivimos en una cultura que está en guerra contra los diseños de Dios. La masculinidad bíblica está bajo ataque. La femeninidad bíblica está bajo ataque. El matrimonio bíblico está bajo ataque. La sexualidad, ustedes, está bajo ataque. Tu identidad está bajo ataque. Y tú podrías pensar en algún momento durante esta serie, voy a ver aquí atrás a los jóvenes, es que yo no soy mujer, ¿a mí qué me importa? ¿Cómo van a hablar de la feminidad? ¿A mí qué me importa que hablen de la feminidad? O tal vez a las mujeres en el cuarto. ¿A mí qué me importa que estén hablando del hombrío bíblico? ¿Acaso soy yo hombre, pues? O llegamos al matrimonio y todos los que están solteros dicen, ¿y dónde está mi hombre? ¿Y dónde está mi mujer? Yo me quiero casar, yo no estoy casado, y esto qué me importa, yo solo me quiero casar. Pero escúchenme ustedes, si está en la palabra de Dios, entonces es para ti. 2 Timoteo 3, 16 al 17, no lo podría haber dicho más claro. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso significa de que cuando llegamos a Proverbios 31 y se trata un montón sobre la mujer y que es una mujer piadosa, eso significa que hay aplicación para todos los hombres también aquí en el 4. Hay aplicación en toda la Escritura para cada uno de nosotros. 2 Timoteo no dice parte de la Escritura es aplicable a tu vida, dice toda. Todo lo que Dios ha hablado es útil. Todo lo que Dios ha hablado es necesario y todo es formativo. Por eso vamos a empezar aquí. Esta serie vamos a iniciar antes de abordar el matrimonio, antes de abordar cualquier otro tema. El hombrío, la feminidad, necesitamos resolver un problema fundamental. ¿Por qué confiamos en la Escritura? ¿Por qué confiamos en la Escritura? Si esto va a ser el manda más en nuestra vida, si es nuestro norte,
¿Por qué confiamos en la Escritura? Porque la Escritura sí está bajo ataque. Me atrevería a decir esto: la Biblia es el libro más despreciado, más ridiculizado, negado, disputado, diseccionado, debatido, prohibido y destruido de toda la historia. La Biblia es el libro más despreciado, más ridiculizado, más negado, más disputado, más diseccionado, debatido, prohibido y destruido en toda la historia. En más de 52 países hoy día es ilegal o extremadamente peligroso tener una Biblia. No tenemos que ir tan lejos. Estaba hablando otra vez con Rubén. En Nicaragua lo están prohibiendo. Eso no queda lejos. Está a la vuelta de la esquina. Ha sido desacreditada por teólogos liberales que dicen: ¿será que esto de verdad contiene toda la palabra de Dios? ¿Será que esto de verdad es la autoridad máxima? Ha sido reinterpretada para amoldearla al mundo moderno. Lo utilizamos a nuestro deseo, como a nosotros nos gusta. Y la realidad es que Satanás sabe algo que nosotros a menudo no le ponemos mucha atención. Profe, ¿podemos cerrar la puerta? Me estoy congelando aquí arriba. Mis manos duelen. Satanás sabe que si puede desestabilizar el fundamento, que es la Biblia, todo lo demás se cae. Si no hay un estándar absoluto de verdad, todo se vuelve relativo. Todo depende del momento, cómo me siento, de la cultura, del sentir, de lo que sea. Todo depende de cómo me siento. Todo se vuelve relativo. Y entonces vagamos como humanidad sin rumbo. Muchas veces los ataques más peligrosos de las Escrituras, ustedes, no vienen del Islam, que están matando a los cristianos y quemando Biblias. No viene de China, donde es prohibido. No viene de la inteligencia artificial, que trata de cambiarlo. Muchas veces el peligro más grande a la Escritura somos nosotros. Cuando creemos más lo que dicen las redes sociales sobre la sexualidad que lo que dice la Biblia. Y entonces promovemos ideas y estilos de vida que no se alinean con las Escrituras. Estamos atacándolo. Cuando criamos hijos como lo hizo nuestra mamá, donde nos tiraba la chancla. O reaccionamos diciendo: jamás seré como mi papá. O decimos: es que la ciencia ha evolucionado y la psicología nos dice, o los derechos humanos dicen. Y en vez de criar niños acorde al diseño de la palabra de Dios, nuestras familias se miran más como el mundo y no como Dios lo define en las Escrituras. Cuando vivimos estresados, ansiosos, atrapados en deudas, y ahí decimos: pero es que ese principio bíblico que dice el pastor, lo entiendo, pero no me da sentido. Eso no funciona. ¿Cómo va a funcionar eso? No cuadran los números. Yo soy contador, yo soy financiero. No cuadra. ¿Cómo va a funcionar? Nos parecemos mucho más al mundo que lo que dice Dios que su pueblo debe ser. Cuando justificamos nuestra dureza, nuestra impaciencia, nuestro enojo, los chismes, es que solo quería que oraras por ellos. O la falta del perdón, diciendo: es que así soy yo. Otra vez nos vemos más como el mundo. Y descreditamos, ustedes, la misma Escritura que nosotros confesamos que es autoridad en nuestra vida. Y no estoy hablando solo de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. En general, muchas veces
Los que más descreditamos la Escritura somos nosotros. Pero si eso es cierto, entonces lo opuesto también tiene que ser cierto. Tú y yo podemos ser evidencia viva de lo que la Escritura es digna de confesar. No, tú y yo podemos ser evidencia viva de lo que la Escritura es digna de digna de confianza. Entonces la pregunta para ustedes que tengo esta noche es, ¿de verdad confías en la Escritura? ¿De verdad confías tú en la Escritura? Amén, decimos. ¿Tu vida alinea con que confiesas de tu boca? Salmos 33:4 dice, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 119, todos lo conocemos, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ya leímos 2 Timoteo, tu escritura, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. En Mateo 24 Jesús mismo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces hoy no vengo con ideas propias. Deberían ver la lista de prédicas que he visto, libros que he leído para este sermón, solo este sermón. Durante muchos años también. Esto fue una pregunta que nos hicieron a nosotros cuando teníamos, ¿qué? 15 años. ¿Por qué crees la Biblia? Mi papá me lo hizo cuando era aún más pequeño. ¿Y por qué crees la Biblia? Me decía. ¿Por qué creemos en la Biblia? No vengo con opiniones, vengo a darnos razones, vengo a darnos pruebas que han convencido a eruditos, historiadores, teólogos y a millones de creyentes en el mundo. Razones que a mí me han convencido. Razones que me han formado, que han transformado mi vida. Entonces esto va hoy y tal vez la próxima semana y tal vez la tercera semana van a ser un poco más como un curso. Vamos a estar enseñando más que predicando. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Tienen sus libros ahí? ¿Algo para anotar? ¿Su teléfono? Y les estoy diciendo, tomen notas porque, miren ustedes, Pedro nos dice, nos insta, estén listos para defender su fe. Y decimos que creemos en esto. Y a menudo la respuesta que damos es que mi mamá me dijo. Eso no es una buena respuesta. Porque el hindú, su mamá también le enseñó. Y él puede decir, es que a mi mamá me dijo. Muchas veces podemos decir que lo probé y me funcionó. Calidad, que te lo probaste y te funcionó. Hay personas comunistas, leen los artículos comunistas y dicen, eso funciona para mí. Y comienzan a vivir acorde a lo que dijo Karl Marx hace 200 años, y tanto, 150 años. Personas que siguen a Islam, es que leí el libro, la Corán, y me funcionó. ¡Qué bueno! Eso no es una buena defensa de las Escrituras. Y la primera que les quiero dar es, la Santa Biblia es temáticamente unificada. La Santa Biblia es temáticamente unificada. Y lo voy a llamar la Santa Biblia hoy porque, ustedes, santo significa algo que es apartado, perfecto, consagrado y diferente. Mi oración es que al terminar este sermón nosotros veamos este libro como algo que es consagrado, perfecto, diferente y apartado. No es solo otro libro. Biblia solo significa una biblioteca, un compendium de libros. Tiene 66 libros. Pero la Biblia es temáticamente unificada. La Biblia fue escrita, tal vez algunos saben eso, tal vez algunos no. Esto es bien chilero. Durante un periodo de aproximadamente, ¿alguien se sabe el número? Ahí está atrás mía. Bueno, 1600 años. Algunos dicen 1500, algunos 1600, aproximadamente 1600 años. Desde Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, hasta el apóstol Juan, quien escribió Apocalipsis.
pasando por reyes, pastores, profetas, doctores, pescadores, recolectores de impuestos, poetas y exiliados. Fue redactada en más de una docena de países ustedes. En 3 continentes distintos: Asia, África y Europa. Y en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Por lo menos 40 autores participaron y la mayoría jamás se conocieron entre sí. Imaginen ustedes, escribir un libro, un libro que es 66 libros todos juntos. Y vamos a iniciar este proyecto, Eldin, listo. Tiene que salir, todo tiene que salir perfecto. Tiene que haber unidad en tema, desde el inicio al fin. Lo tenemos que hacer en 3 lenguajes, pero hay que ver qué otras personas en 12 otros países. Y hay que escoger 3 continentes. Y tenemos 1600 años para hacerlo, entonces no puede ser en nuestra vida, y nosotros jamás podemos conocer a los otros autores que elegimos en otros países. Y vamos a leerlo, vamos a escribir un libro, y todo tiene que ir junto. Tiene que contar una misma historia. Ustedes, se escucha ridículo. Es imposible. Y estaríamos iniciando, para que fuera terminada hoy, estaríamos iniciando en el siglo V. Todavía el Imperio Romano estaba vivo. Y todavía estaríamos escribiendo. Es imposible, a menos que haya un autor divino detrás de todo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21, dice: ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino a los santos hombres de Dios. Disculpen, sino a los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si tomamos el Corán, ustedes, fue escrito por una sola persona, el profeta, que lo llaman el profeta Mahoma, en un solo periodo de tiempo. En su vida lo escribió. Uno piensa, ok, da sentido que cuenta una sola historia. Hay muchos libros así, libros aún que son más largos que este libro y cuentan una sola historia. Pero fueron escritos por una sola persona, en un solo lenguaje, en un solo lugar, en un solo país. Los escritos de Confucio provienen de un solo hombre. El canon budista fue compilado por los discípulos inmediatos de Buda. Todos en el mismo contexto, en el mismo país, hablando el mismo idioma durante la misma vida del mismo profeta que les enseñó esas cosas. Pero la Biblia, ustedes, es congruente desde inicio hasta fin, aunque todo está en contra de ello. Y está unificada en tema. En Lucas 24, verso 27, Jesús dice: y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras el que de él decían. Estaba hablando de él mismo. Miren, y decía: todo antes de que yo vine. ¿Dónde inicia eso? Más o menos por aquí. Todo de aquí para atrás habla de mí. Está apuntando a mí, a que yo venía. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ustedes, el hilo rojo que une cada historia, cada símbolo y cada profecía es Cristo. Tim Mackie, un erudito y maestro de la Biblia, más bien vale decir, ustedes, hay una plataforma en línea que se llama el Proyecto de la Biblia.
Y el autor de esos videos o el erudito detrás de esos videos es Tim Mackie. Pueden ir y explica cosas bíblicas de una manera muy sencilla. A mí me ayuda bastante entender cosas complejas en la Escritura. Y él dice, o ilustra dice que la Biblia es como un espejo. La historia inicia con Dios y el hombre y el ser humano en comunión perfecta. Y termina, entonces eso es Génesis, y termina en Apocalipsis con Dios y la humanidad redimida en una nueva creación. Todo en medio apunta al plan de Dios de restaurar esa comunión por medio del Mesías. El Antiguo Testamento clama, alguien tiene que venir a restaurar todo. Génesis 3:15. Viene el aplastador de la cabeza de la serpiente. El Nuevo Testamento responde, ese alguien ha venido. Su nombre es Jesús. Solo estudia Mateo 1 al 4. Y es lo que está diciendo Mateo a toda su audiencia que eran judíos. Él ha venido, se ha cumplido las Escrituras. Cada pacto, cada sacrificio, cada genealogía, cada profecía nos lleva a Él. Y la verdad es que no tienes que creerme ciegamente ustedes. Son cosas que yo he estudiado en línea. Yo no he ido a una universidad donde tuve que pagar para esta información. Solo he leído libros, he escuchado a eruditos, he escuchado debates, personas que están en contra. He tenido maestros en universidades que atacan a la misma Biblia. Fue otra razón que me puse firme en esto una vez, hace años, cuando estaba en la U. Tuve que ir a hacer y estudiar. Yo tenía que tener una respuesta porque la maestra me hacía pedazos. Entonces viene la siguiente pregunta. Calidad, está unificado, chilero, tuvo un montón de autores, escrito en un montón de lugares por un montón de tiempo, genial. Pero, ¿podemos confiar en lo que dice como un documento histórico? ¿Podemos confiar en lo que dice como un documento histórico? Entonces, vamos a hacer la prueba que historianos hacen para ver si un documento antiguo tiene validez histórica. Y se hacen 3 preguntas. ¿Fue escrito por testigos presenciales? ¿Fue copiado con cuidado y precisión? ¿Y ha sido confirmado por la arqueología? Se hacen esas 3 preguntas. Iniciemos con el primero. Testimonio de testigos presenciales. Testimonio de testigos presenciales. Imagínense, digamos a alguien aquí en el cuarto. No sé quién es el más conocido aquí en el cuarto. ¿Quién tiene más amigos? Christopher, perfecto. Un ejemplo perfecto. Gracias, Evan. Imagínense que hoy en la noche todos nosotros vimos a Christopher morir. Imagínense, todos lo vimos pasar, estuvimos presentes y comenzamos a hacernos bolas. Empiezan las lágrimas, todas las chicas solteras lloran. Lo siento, Chris. Hasta las gallinas. Tenemos el velorio, comemos tamal, contamos historias, llega la marimba. Aquí a un día, 2 días lo enterramos. Todos estuvimos ahí para el entierro. Igual continúan las lágrimas. Están los posts en Facebook, en Instagram. Tiene 10,000 likes, hay un montón de caras llorando. Y de ahí, el viernes llega. Lo enterramos el jueves, martes, digamos, llega el viernes y pasamos ahí por Don Lancerio y aquel comiendo chuchurrasco. Con medio mundo, ahí andan los patojos que le entrenan foot,
todos están platicando con él, está saludando medio mundo, pasa por el parque, compra su helado favorito, no, es cierto, compra su sandía favorita de la mujer, de la persona favorita ahí, come y está ahí feliz. Y lo vimos todos. ¿Cuántas personas creen que dirían que murió? Pues sí, estaba en Facebook, estaba en las redes, todos lo vimos. Y de ahí resucitó. ¿Cuántos creen que van a ver que Él resucitó? Van a ver muchos que van a decir, por ahí andaba, sí, yo lo vi. Esa cara se reconoce. Todos lo reconocemos. Y hoy día con las redes, peor todavía. Y peor siendo San Cristóbal, el chisme corre. Ustedes, eso es exactamente lo que pasó con Jesús. Multitudes lo seguían. ¿Entienden eso? Personas caminaban días para escucharlo a Él. Multitudes, conocían quién era Jesús y supieron cuando murió porque eran multitudes que estaban ahí gritando, crucifíquenlo. No fueron 3 personas que lo vieron morir, fueron multitudes. Primera de Corintios, Pablo escribe alrededor de 54 después de Cristo, unos 20 años después de la resurrección, y él dijo que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado al mismo tiempo, y luego añade algo fundamental, dice, la mayoría de ellos aún viven. Primera Corintios 15, leámoslo juntos, 3 al 8, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras está hablando de Él? El Antiguo Testamento. Conforme a lo que decía el Antiguo Testamento, donde hay un hilo rojo, una idea unificada, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas, quien era Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 a la vez. Ahí vamos 500, ¿qué? 12 personas. La mayoría de los cuales viven aún. ¿Ok? 20 años después, la mayoría de estos 500 aún siguen vivos mientras yo escribo esta carta, que son testigos. Pero algunos ya duermen. No literalmente están roncando, pero están muertos. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me pareció a mí también, dice Pablo. ¿Por qué dice esto él? Porque cualquiera podría ir a buscar y preguntarles si era cierto. Él estaba vivo. ¿Tú estabas cuando murió? Sí, yo estaba. Contame cómo pasó. Fue una gran tragedia, dice. ¿Y tú estuviste cuando resucitó? Sí, yo estuve cuando resucitó. Yo vi cuando sanó. Yo escuché la voz de Dios cuando fue bautizado. Yo estuve ahí. Fue increíble. Si hubiera sido mentira, esa afirmación se habría desmoronado rápidamente. Porque voy otra vez con Elder. Elder, ¿tú estuviste cuando murió Cristo? Pues yo no sé de dónde escuchaste eso. Él nunca murió. Y había un montón de personas que dirían lo mismo. Se hubiera desmoronado. Pero no fue así. La historia de Jesús no se murió con Él. Al contrario, se extendió como fuego, impulsada por el testimonio de cientos de personas que dijeron, yo lo vi con mis propios ojos, no lo puedo negar. Y no sé de ustedes, pero si estuvieran sacando a mi mujer de la casa, arrastrándola por el pelo, llevándola al Coliseo romano, si estuvieran cortando las cabezas de los apóstoles, están crucificándolos, si me están sacando de mi pueblo, de mi tierra, de mi casa, están apedreándonos, hasta uno lo trataron de hervir en aceite, Juan, y no murió. Ustedes, si fuera mentira y todo eso está pasando, uno diría, solo fue broma, no quisimos
Solo fue broma, por favor. No lleves a mi esposa. No la lleves, no la des a los soldados antes de que la llevas al Coliseo. No me metan ahí ustedes. No, yo no quiero perder mi cabeza, solo fue broma. Yo no vi nada. Negaríamos rápidamente, pero no se negaron. Pedro, que estuvo en el momento de la transfiguración y escuchó la voz del cielo en el bautismo, escribió segunda de Pedro 1, 16 al 18, dice: no les estamos contando cuentos inventados. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Pedro lo conecta con las profecías diciendo: esto confirma todo lo que dijeron los profetas y ustedes harían bien en prestar atención a ese mensaje. Ese mensaje es el mensaje del Antiguo Testamento, el que a menudo no queremos ir a leer porque no lo entendemos, pero ese es el mensaje de la cual ellos están hablando cuando están escribiendo. No están hablando de mi carta algún día será canonizado como escritura. No, están hablando de Isaías, de Salmos, de Proverbios, de Nehemías, de Génesis, Levítico, Números. Porque es como una lámpara que alumbra en la oscuridad, dice. Lucas escribe también por un hombre que se llama Teófilo. En Lucas capítulo 1 dice: después de investigar cuidadosamente todo desde el principio, he decidido escribir un relato ordenado, basado en lo que nos contaron los testigos oculares, basado en lo que vieron. He investigado detalladamente, he buscado, he hecho entrevistas y aquí está la verdad. No es chisme, está diciendo. Ustedes, nuestra fe no está construida sobre sentimientos bonitos, ni cuentos de hadas, ni opiniones humanas. Está edificada sobre el testimonio de hombres y mujeres que caminaron con Jesús, dieron su vida por lo que vieron, lo escucharon, lo tocaron, y muchos de ellos murieron porque lo que habían visto y sabían que era verdad. Y aún siendo amenazados y perseguidos por lo que ellos habían visto con sus ojos, jamás renegaron. Jamás renegaron. Pasa la prueba. Hay testigos oculares. 2, registrados y copiados con sumo cuidado. Hay un teólogo apologético que se llama Wesley Huff. La Escritura tiende a ser uno de los documentos más precisos en nombres y lugares, dice él. Aún más precisos que documentos de historianos contemporáneos. La escritura judía, los escribas judíos, son conocidos por ser algunos de los más meticulosos de la historia. Traducían no palabra por palabra, como hacemos muchas veces hoy día. No traducían idea por idea, pensamiento por pensamiento, que es otra forma de traducir, son dos extremos. Ellos eran aún más extremos. ¿Saben cómo traducían ellos? Letra por letra. Letra por letra. Una de sus prácticas documentadas era que al terminar de copiar la Torá, letra por letra, de Génesis a Levítico, ellos sabían qué letra estaba justamente en el centro. Iban a esa letra en el centro del texto, contaban hacia ambos lados, y si los números no coincidían, ¿saben qué hacían con ese manuscrito? A la basura. No trataban de buscar el error. Literalmente se deshacían del documento, lo tiraban a la basura. Hoy día nosotros traducimos la escritura que tenemos, y estos números son específicamente del Nuevo Testamento, de más de 5.800 manuscritos griegos que usamos para traducir la Biblia que tenemos hoy. Ustedes, la Reina Valera solo usaron 10 documentos.
Hoy día usamos más de 5,800. ¿Qué es un manuscrito? ¿Qué es un manuscrito? Buena pregunta. Hay un porcentaje de estos manuscritos que tienen, son como libros, porque ya en el griego ya eran libros, no eran, ¿cómo se llaman los? No eran rollos, eran ya como libritos. Entonces un manuscrito sería un librito, pero la mayoría contienen alrededor de 450 páginas. Un porcentaje muy bajo contiene todo el compendium del Nuevo Testamento. Pero la mayoría de ellos tienen como 450 páginas, entonces de eso se puede reescribir todo el Nuevo Testamento. ¿Eso ayuda? Son los escritos, pero voy a llegar a eso. Son los escritos originales. Tenemos otros 10,000 manuscritos en latín que vinieron unos años después. Tenemos otros 10,000 en otras lenguas como copto, siriaco, georgiano, árabe, hebreo, arameo. Y con los escritos de los patriarcas, que son los que vinieron después de los apóstoles, que empiezan a escribir alrededor, los que tenemos nosotros, alrededor de 90 después de Cristo, 90 AD, tenemos más de 1,000,000 de citas de referencias bíblicas, de la cual podemos reproducir todo el Nuevo Testamento. Entonces, por si las moscas, por si algo pasa, ¡ay! Perdimos 25,000 copias de manuscritos. Todavía podemos reproducir la Biblia solo con los escritos de los patriarcas. Y todo coincide. Todo coincide. Para darnos contexto, disculpen, vamos a mirar a 5 historianos contemporáneos de este tiempo que son reconocidos del mundo antiguo. ¿Los estoy aburriendo? No, están conmigo. Está interesante esto, ¿va? Esta es nuestra Biblia. Esta es nuestra Biblia, ustedes. Qué increíble es nuestro Dios. 5 historianos, amén. 3 de ellos fueron romanos del primer siglo después de Cristo. Sus nombres, Livio, Tácito y Suetonio. De ellos viene una gran parte de lo que hoy sabemos y enseñamos sobre el Imperio Romano en las clases de historia, hasta lo que enseñamos en las universidades. Y ustedes, hay doctorados en la historia del Imperio Romano, ¿ok? Uno pasa toda su vida estudiando eso. Qué increíble. Los otros 2 son del siglo 5 antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, que eran griegos, se llaman Tucídides y Heródoto. Ellos son la base principal de lo que nosotros conocemos sobre la Grecia antigua o antigua Grecia. ¿Ok? Que igual hay doctorados que sacan solo sobre el periodo de los grecianos. Personas pasan toda su vida estudiando esto. Comparemos lo que enseñamos de estos hombres como hechos a comparación a lo que tenemos sobre la Biblia. De Livio solo tenemos 27 manuscritos. De Tácito tenemos 3 copias. Y la más antigua fue escrita 800 años después de que él viviera. 800 años después. ¿Ok? Guatemala ni tiene 800 años de vida. De Suetonio es igual, la primera copia disponible es 800 años después de su muerte. Y en el caso de los griegos, Tucídides y Heródoto, sí, solo existen fragmentos del primer siglo. Y los manuscritos más completos vienen varios siglos después de los originales. ¿Están conmigo? ¿Y saben qué? Nadie en la universidad está diciendo es que no podemos saber nada de Roma. ¿O alguna vez has pensado eso? Es que no se sabe nada de Roma. ¿O quién sabe si existió Grecia de verdad?
más estamos haciendo la pregunta. Lo tomamos como hecho cuando lo enseñan. Lo leemos como hecho en los libros. Confiamos en esos pocos manuscritos y enseñamos sobre esos imperios como historia sólida. Y si juntamos todos los manuscritos de estos 5 historiadores, no llegamos ni a 400 documentos ustedes. Y el promedio de distancia entre la original y las copias es más de 300 años. Ahora, regresemos a nuestra Biblia, el Nuevo Testamento. 5.800 manuscritos en griego, 10.000 en latín, 10.000 en diferentes idiomas y 1 millón de citas de los patriarcas, de la cual podemos reescribir la Biblia. Y los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento que tenemos fueron copiados menos de 10 años de los originales. Ustedes, la Biblia está en una categoría totalmente diferente. Por eso lo llamamos santo. Santo. Les voy a contar una historia que yo encontré increíble. Hasta 1940, nosotros traducíamos el Antiguo Testamento, ¿ok? Cambiamos un poco, fuimos al Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento. Traducíamos el Antiguo Testamento de los manuscritos más antiguos que teníamos, que eran de alrededor de 900 años después de la vida y muerte de Jesús. ¿Okay? 900 años. De ahí sacábamos el Antiguo Testamento. Es bastante tiempo. Muchos decían, en ese entonces, y todavía dicen lo mismo, aunque hay suficiente evidencia, pero decían que es imposible que tenga validez porque ustedes tienen copias de copias de copias de copias. Seguramente se ha descompuesto. ¿Se escucha familiar eso? Es como el teléfono descompuesto. Le digo algo a María aquí, tiene que pasar por todos ustedes y vamos a ver qué dice señor Miriam allá. ¿Será que llega el mismo mensaje? No. Entonces, ese argumento uno diría, eso da sentido. 900 años después, seguramente fallaron. Seguramente. De ahí en 1940, un pastor de ovejas en el desierto cerca del Mar Muerto, en unas cuevas, descubrió un manuscrito. Ese manuscrito lo mandaron a ser revisado y le hicieron toda clase de prueba, lo tradujeron y se dieron cuenta de que venía del libro de Isaías, o que era el libro de Isaías. Lo mandaron a un hombre que se llamaba William Foxwell Albright, de la Universidad de Johns Hopkins, en 1948. Él escribe lo siguiente: mis más sinceras felicitaciones por el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos. La fecha no es posterior a la ascensión de Herodes el Grande. Yo preferiría el año 100 antes de Cristo. 100 antes de Cristo. Hagamos cuentas. 100 antes de Cristo a 900, ¿ok? Son 1000 años. Si hacemos la matemática, son 1000 años. Han pasado 1000 años. Regresan a las cuevas y encuentran más manuscritos que contienen la totalidad del Antiguo Testamento, de alrededor de 100 antes de Cristo. Ok, 1000 años han pasado. Los profesionales que estudian documentos antiguos se llaman críticos textuales y ellos son brutales. Ellos se dedican a estudiar, verificar y ser críticos de textos antiguos, y uno de ellos en ese tiempo dijo: yo voy a ser un crítico. Agarra el libro. Se llamaba Laird Harris. Y hablando específicamente de Isaías 53, él dijo: el texto es extremadamente cercano a nuestro texto mesorético. Ok, el texto mesorético es el texto que teníamos, que estábamos traduciendo, ¿verdad? El Antiguo Testamento,
que tenía una edad de 900 años después de la vida y muerte de Jesús. Se llamaba el texto mesorético. Él dice, el texto es extremadamente cercano a nuestro texto mesorético, hablando de lo que descubrieron en las cuevas. Una comparación de Isaías 53 muestra que 17 letras difieren del texto mesorético, solo 17. 10 de estas son diferentes en la ortografía, como honor con O, U, honor con U, y no produce ningún cambio en el significado. Otras 4 son diferencias muy menores, como la presencia de una conjunción que a menudo es una cuestión de estilo. Las otras 3 letras en hebreo corresponden a la palabra luz, que se añade después de las palabras verán en el versículo 11. Así que el versículo 11 lee verán o verán la luz. De las 166 palabras en este capítulo, solo esta palabra realmente está en cuestión y no cambia en absoluto el sentido del pasaje. Esto es típico de todo el manuscrito. Nosotros tenemos un documento que fue registrado y copiado con sumo cuidado. Es el mismo libro que leían en ese entonces, es el mismo libro que tú tienes ahí. Dios es increíble. Dios es increíble. Podría entrar a detalles con la próxima confirmación arqueológica, pero no hay tiempo porque hay más de 20,000 excavaciones arqueológicas que defienden lo que encontramos en la Escritura. Más de 20,000. Es ridículo. Y eso es que no hemos entrado a los historianos del tiempo que confirman lo que se ha escrito en la Biblia. Entonces, ustedes podríamos pasar toda la noche aquí viendo la evidencia histórica. Una anécdota chistosa. ¿Alguien aquí conoce el nombre Voltaire? Voltaire. ¿Alguien? ¿Profe Luis? ¿Voltaire? ¿Conoce a Voltaire? Filósofo, escritor. ¿Ah? Es un filósofo francés. Alguien por lo menos se recordó de él. Él fue un filósofo francés y un escritor en el siglo XVIII que tuvo mucho impacto en la sociedad. Honestamente, sus escritos todavía nos impactan hoy día, solo que no lo sentimos. Pero él dijo una vez, dentro de los 100 años la Biblia será olvidada. Ustedes, la Biblia sigue parada y sus escritos se han olvidado. Él se ha olvidado. Y saben algo muy chistoso, y yo creo que Dios tiene un sentido de humor. De verdad. ¿Saben algo muy chistoso de Voltaire? Él murió. La Biblia se imprimió más que nunca después que él murió en Francia. Y de ahí, su casa fue comprada por una sociedad bíblica. Y hoy día, su casa sigue siendo una sociedad bíblica. Dios es chistoso. Dios es chistoso. Primera de Pedro 1 dice, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Ay, ustedes, solo abordé 2 puntos. Todavía tengo más. Pero no voy a entrar a eso. Apenas estoy tocando la superficie de lo que hace la Biblia, la Santa Biblia. Y todo esto es impresionante, honestamente es impresionante. Hacer este estudio, ¿por qué creemos la Biblia? Uno se queda impresionado
Pero Dios no escribió este libro en 1600 años, en 12 países, en 3 continentes, con 40 autores, en 3 lenguajes. No lo preservó por siglos para que tú y yo estuviéramos asombrados con la Biblia. Quiero que regresemos al manuscrito, y si tienen sus Biblias, quiero que vayan ahí conmigo. Que descubrió el ovejero, y yo no creo que fue por casualidad que el ovejero descubrió Isaías 53, y que eso fue el primer libro que estudiaron y sacaron de las cuevas. Yo creo que esto muestra para nosotros el corazón de Dios. Isaías 53. ¿Están conmigo? Isaías 53 es poderoso. Nos muestra su corazón. Escuchemos el corazón de Dios en cuanto a su palabra. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no dice algunos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, quien tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? ¿A quién? A la oveja. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engañado en su boca. La exaltación del siervo, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la vuelta del Señor en su mano prosperará. Voluntad del Señor, disculpe. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. En Lucas 24, Jesús dice esto:
Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Él les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. ¿Ustedes por qué fue preservado este libro de una forma tan extraña y tan sobrenatural? No fue preservada para que nosotros quedáramos admirados del libro, fue preservado para que conociéramos al autor. Al autor, el que vivió la vida que tú no podías vivir, el que murió la muerte que tú merecías, aquel sobre quien cayó el castigo que te trae hoy paz. Porque todos nosotros como ovejas nos hemos desviado, cada uno tomando su propio camino. Y aún así Dios a lo largo de los siglos preservó este mensaje porque Él quiere que tú lo conozcas. Y Él quiere que tu vecino lo conozca. Y Él quiere que el borracho en la calle lo conozca. Él quiere que el empresario a la vuelta donde tú compras tu pan y tus golosinas lo conozca. Dios moverá toda la historia de ustedes para asegurar que sus personas, aquellos por quien Él murió, escuchen su mensaje. Porque los ama. Él te ama a ti. Quiero terminar unas preguntas y un poco más. ¿Serás tú una de las personas que ataca, critica, cambia o utiliza las Escrituras a tu manera? ¿O serás una persona que lo vive? Y si hay algún cambio que hay que hacer, no lo voy a hacer en las Escrituras. Si hay algún cambio, lo haré a mi vida. ¿Serás una de las personas que destruye la Biblia, deconstruye la Biblia? ¿O serás uno que defiende la Biblia en palabra y en hechos? ¿Serás una persona que sigue el mundo, la cultura y las costumbres? Es que así se ha hecho y es que así fui enseñado. ¿Pero qué dice esto? ¿O serás uno que sigue la palabra de Dios? Costumbres han cambiado, culturas han cambiado, imperios han pasado, pero la palabra de ustedes ha permanecido. Este año vamos a hacer una serie de enseñanzas que van a doler. Van a doler. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre temas controversiales. El matrimonio, la feminidad bíblica, no el feminismo, no el matriarcado. La masculinidad bíblica, no el machismo. La pureza, los hijos, la sexualidad, la identidad. Y nosotros haremos todo lo posible como liderazgo, porque no va a ser el único que va a enseñar. Que cada vez que nosotros subimos aquí a este púlpito, lo que tú recibas sea lo que Dios ha dicho en su palabra. No lo que el hombre piensa, o lo que YouTube dice, o lo que TikTok dice. Habrán cosas que no nos van a gustar para nada. Habrán cosas que nos van a incomodar. Habrán cosas que vamos a decir que tú tal vez vas a decir, yo no creo eso. Hablemoslo. Habrán cosas que sí te van a gustar. Y vas a estar ahí codeando a tu esposo. ¿Escuchaste lo que dice? Y tú lo mismo con tu esposa. ¿Vos escuchaste lo que dice?
Pero al final nuestras vidas deben conformarse a la palabra de Dios. No la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestro estándar cultural, o nuestras comodidades, o nuestros prejuicios. Esa es la promesa que Dios hace. Deuteronomio dice, así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos. Dios lo dijo por medio de Moisés, que yo te ordeno hoy a fin de que te vaya bien, a fin de que te vaya bien. Te ordeno hoy a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Guarda los mandamientos y los estatutos. Estamos al inicio del año. Yo quiero retarte, si no lo has hecho y no lo estás haciendo. Dale con todo este año, pruébalo. Pruébalo. Lee la Biblia todos los días. Tenemos un plan que te podemos proveer. Lee la Biblia todos los días. Pruébalo. Estúdialo. Ora todos los días. Sirve en la iglesia. Busca un lugar donde conectarte. Únete a un grupo de vida donde están estudiando la palabra de Dios. No faltes ningún domingo. Estoy, pero estoy. Si hay frío, estoy. Si hay calor, estoy. Si está lloviendo, estoy. Llego todos los domingos. Pruébalo. Dale todo por un año. Y no me vas a poder decir al terminar ese año que tu vida es igual. Eso podría ser otra prueba que podríamos dar. Que uno puede decir, es que es tu testimonio. Sí, es mi testimonio, pero yo con el testimonio que tengo no estoy a la misericordia de tu argumento. Hay algunos que están tal vez ya iniciando el año y ya le están reclamando a Dios con puños cerrados, pero a lo mejor le has dado a Dios medio corazón. Lees la Biblia cuando te da la gana. Haces caso cuando te da la gana. Tienes una buena actitud cuando te da la gana. Diezmas cuando te da la gana. Oras cuando lo necesitas. Jeremías nos dice, me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Eso significa que lo opuesto es cierto. Que si lo buscamos de medio corazón, le damos las medias, no lo vamos a encontrar. Me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Dale un año de tu vida a Dios. Obedece 100%. Sé radical. Y dime que tu vida no cambia. ¿No me creen? Pregúntale a Johanna. Pregúntale a mi papá. Pregúntale a la hermana Esperancita. Pregúntale a Walter y Bertilia. A don Juan Ramón. A Elder. Cada uno de ellos te va a decir lo mismo que yo te estoy diciendo. La palabra de Dios me ha transformado radicalmente. Año tras año, tras año, tras año. No soy perfecto, pero no soy quien era. Gracias a Dios. Juan nos dice, bueno, Jesús nos dice, Juan escribe en Juan capítulo 8. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Cómo somos sus discípulos? Permaneciendo en sus palabras. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros tenemos que aferrarnos de esta cosa. Sostenernos de ella. Como que si estuviera en el mar, me caí del barco, hay olas de 100 pies por todos lados y alguien me tiró una salvavidas. Es el salvavidas de mi vida. Si no me agarro, me ahogo. Ay, no tengo que estar gritando, mi voz no va a aguantar. Tenemos que permanecer aferrados a la palabra. Y con el tiempo comenzamos a conocerlo. Y lo bonito aquí dice, entonces conocerán la verdad. La palabra es genosko. Es íntimo, es profundo, es dentro de ti.
Entonces cuando me aferro a la palabra, conozco la palabra, entonces me hará libre. Yo no sé de ustedes, hay áreas de mi vida donde yo necesito libertad. Y yo conozco la historia de varios de ustedes. Hay áreas de sus vidas donde necesitan libertad. Aunque no lo sepan porque están ciegos, necesitan libertad. Es lámpara a nuestros pies. Cuánto no quisiera que experimenten la paz que Dios tiene para ofrecer en su plenitud. Paz les doy, dice Jesús. Mi paz, no como lo da el mundo. Cuánto quisiera que podrían experimentar su gozo en cada momento, que es una torre fuerte. En un mundo donde la felicidad es el carro, la casa, tu título, son cosas pasajeras. Dios dice, yo soy una torre fuerte que no cambia. Mi palabra no cambia y yo te doy gozo que no podemos agregar ni quitar nada de eso para que cambie. Porque yo soy plenitud. Entonces quiero terminar con esta oración. Yo lo voy a leer a voz alta. Y si es algo que tú de verdad crees, yo no quiero que lo ores, sino lo vas a orar de todo corazón. Pero quiero que terminemos con esto orando juntos. ¿Tenemos esa última diapositiva? Era el último. Ahí está. Vamos a orar esto juntos. Déjenme leerlo. Yo quiero que lo escuchen. Y de ahí si tú dices, definitivamente, yo me apunto al 100, lo vamos a orar juntos. Dice, querido Dios, desde hoy en adelante aceptaré la Biblia como tu palabra perfecta para mí y la haré la autoridad final en mi vida. Aun cuando no lo entienda, cuando no sea popular, cuando no sea fácil o incluso cuando no me guste. Tú eres Dios y yo no lo soy. Gracias por amarme tanto que me hablas a través de tu palabra. Quiero amar tu palabra, aprender tu palabra y vivir tu palabra. Si están conmigo, oremos esto juntos, pero no lo vayan a orar ahí como, Dios, querido Dios, desde hoy en adelante aceptaré la Biblia. No, díganlo como que si tuvieran convicción, como que si estuvieran en el mar. Es el único salvavidas que hay. Y uno dice, ¡necesito eso! Así oremos esto. ¿Sí? Póngase de pie y oremos juntos. Bueno, dice, oremos. Querido Dios, desde hoy en adelante aceptaré la Biblia como tu palabra perfecta para mí y la haré la autoridad final en mi vida, aun cuando no la entienda, cuando no sea popular, cuando no sea fácil o incluso cuando no me guste. Tú eres Dios y yo no lo soy. Gracias por amarme tanto que me hablas a través de tu palabra. Quiero amar tu palabra, aprender tu palabra y vivir tu palabra. Amén. Amén. Que así sea ustedes. Denle todo a Dios este año. Pruébenlo. A ver qué pasa. Pueden tomar sus asientos.